Bueno, bueno, mi nombre es Rubén Cárdenas, yo soy residente de fisiatría. La idea después en este espacio era revisar un artículo en relación al Múnix como un biomarcador individual. Entonces, ese es el artículo. Está en la revista Clinical Neurophysiology, el artículo de este año, salió publicado el 9 de julio. Estas son, bueno, los datos generales de la revista, los temas del factor de impacto, el índice H. Y entonces, digamos que se presenta primero un concepto, se presenta el concepto del Múnix, posteriormente se hace referencia a algunas aplicaciones que se han venido reportando recientemente en la literatura, y después pues ya se aborda como tal el objetivo y la metodología que plantean en ese artículo. Entonces, pues en general, pues como para presentar de modo general y recordar algunos aspectos, pues en general el Múnix uno lo podemos enmarcar dentro de los métodos para estimar unidades motoras. En este caso, el índice es un índice de esa misma variable de las unidades motoras funcionales. En general, pues, digamos que la forma de estimarlo, como está descrita pues, por las personas que desarrollaron esta metodología, pues consta en general pues, de unos 3 pasos principales. Un primer paso hace referencia a que se debe realizar unas neuroconducciones motoras estándar. Ahí se estima con un valor supramáximo. Hay algunas consideraciones técnicas, puede haber una buena línea de base, como digo, pues el estímulo es el supramáximo y se calcula el potencial motor compuesto, y a partir de ese se estima o se calcula su amplitud, el área y la potencia del mismo. Posteriormente, digamos como un segundo paso general, que es lo que se empieza a describir aquí en la gráfica, en esta diapositiva que vemos, se realiza una electromiografía de superficie y se toman varios registros de patrón de interferencia con unas contracciones isométricas con diferentes niveles de esfuerzo. En general, pues se recomienda distintos porcentajes del nivel máximo, 10, 25, 50, 75, 100% del esfuerzo máximo, y posteriormente se hace la interpretación, el procesamiento matemático algorítmico para encontrar este índice que nos habla acerca del número de neuronas de unidades motoras funcionales. Entonces aquí podemos ver en la imagen que está hacia la izquierda, hay distintos registros de patrones de interferencia con electromiografía de superficie, y vemos ahí al lado la gráfica en la cual comparan en el eje X, vemos el área de o vemos la variable el área de los registros de los patrones de interferencia, y en Y vemos un índice, una variable que ya vamos a explicar, que es como el número ideal de conteo de unidades motoras. Y aquí vemos hacia la derecha como algunos conceptos generales acerca del modelo, el concepto que subyace a esta metodología. En general, pues digamos que el principio es que eh, el músculo ideal, como se toma como músculo ideal, el potencial o la amplitud del potencial de acción muscular compuesto es el espejo, es la suma de todas las unidades motoras que se pueden registrar a través de la electromiografía de superficie. Entonces, en ese sentido, pues es lo que se explica arriba, el área de potencial de acción muscular compuesta la podemos expresar como el N, que sería el número de unidades motoras, por el área de cada unidad motora que se pueda registrar en la electromiografía de superficie. Y lo mismo con la potencia. En este caso, pues simplemente por el cálculo matemático se usa como está ahí expresado. Y lo que vemos como zip area y zip power hace referencia al área de la potencia de los registros del patrón de interferencia. Entonces también lo podemos expresar matemáticamente de simplemente el número de unidades motoras que se están viendo en el registro por su respectiva área o por su respectiva potencia, y con eso tenemos el área o la potencia de un registro de patrón de interferencia. A partir de esas variables y teniendo presente, digamos, ese modelo de músculo ideal en el cual todas las unidades motoras son iguales, en la misma morfología, se puede establecer, a partir de eso, pues se establece la fórmula que el número N, que sería el número de unidades motoras de músculo determinado, se puede expresar en función de la potencia y el área del potencial de acción muscular compuesto y de la potencia y el área de
los registros del patrón de interferencia. Y a partir de eso, lo que se hace es que se compara este número de unidades motoras, se pone o se evalúa en función de distintos valores del área del patrón de interferencia, y que a partir de eso se extrapola por regresiones matemáticas, se extrapola una ecuación para estimar o establecer la función. Entonces, que es la que vemos en la parte inferior. Entonces, a partir A y alfa son simplemente valores que salen de ese modelo de regresión. Eso en función del área del patrón de interferencia nos da un conteo ideal de unidades motoras. Y el Múnich se define como cuando el valor del área del patrón de interferencia corresponde al valor de 20. Entonces, tenemos ese valor, la fórmula nos da el valor del Múnich. Esto hace referencia, o el 20 se utiliza porque ellos explican que valores muy altos o el área del patrón de interferencia se corresponde con la fuerza, y a valores muy altos se activan las unidades motoras tipo 2, que son mucho más grandes, entonces se pueden superponer y ya ahí ya empieza a haber errores en la medición. Entonces está establecido con este valor de 20. Pues bueno, esta tabla trata de mostrar un resumen de lo que se ha encontrado en la literatura en los tiempos recientes en relación a la utilidad del Múnich. Entonces se puede usar para seguir enfermedades de la neurona motora y neuropatías crónicas. Incluso se ha visto que disminuye más rápido que las pruebas funcionales, por ejemplo, en los casos de la esclerosis lateral amiotrófica, también que tiene buena correlación con puntajes de discapacidad en neuropatías hereditarias e inflamatorias. También se puede usar como para evaluar la respuesta al tratamiento. Hay artículos que muestran que tiene cambios rápidos cuando se hace tratamientos con inmunoglobulinas intravenosas en neuropatías inflamatorias. También que hay mejoría en otros tipos de tratamiento, como rituximab, y en general pues también ya ha empezado a aparecer en algunos ensayos clínicos como una medida de respuesta. Entonces ellos plantean en este artículo que en general pues no hay valores de referencia de la variabilidad que presenta el Múnich en los individuos a lo largo del tiempo, y que pues esto es importante, o estos valores serían esenciales, ya que permiten discriminar al hacer seguimiento de pacientes, como se describía previamente, si el cambio realmente significativo en relación a una intervención muscular o a la progresión de una enfermedad, o realmente es un valor dado por la variabilidad propia de esta medida a lo largo del tiempo en los individuos. Pues a partir de eso, pues ellos se proponen determinar unos límites normales de esa variabilidad intraindividual en grupos de personas sanas en un intervalo de mínimo o de al menos 3 meses entre dos mediciones. Usan como los métodos que proponen, ellos toman pacientes de 11 departamentos universitarios de neurofisiología clínica, enfermedades neuromusculares de Europa, hacen el llamado a través de pacientes que iban a chequeos médicos generales o anuncios a través de esos departamentos universitarios. Excluyeron pacientes con condiciones que puedan afectar pues, la medida, miopatías, neuropatías, síndrome de túnel de carpo, la reticulopatía o enfermedades o lesiones del sistema nervioso central. La técnica, pues la medición se hizo por lo menos 2 registros con al mínimo 3 meses de diferencia. Ahí ellos pues, reportaban que para disminuir un poco el sesgo tratan de estandarizar algunas medidas. La temperatura de registro siempre mayor a 32 grados. Se tomó, pues como dice el protocolo, las mismas indicaciones que están en los protocolos de las personas que salieron a la metodología. Usaron, bueno, las especificaciones técnicas de los filtros pasabanda, el mismo tipo de electrodos, los equipos, para disminuir un poco esa variabilidad. Los músculos en los cuales hicieron registro, entonces ellos utilizaron el tibia anterior, el adductor pollicis brevis, el adductor digiti minimi y el deltoides del lado no dominante de los sujetos que participaron en el estudio. Aquí, bueno, vemos obviamente la referencia, que esta pues, es similar al montaje que uno encuentra en las neuroconducciones motoras estándar. ¿Y qué variables? Pues ellos definieron en general para el estudio, pues variables generales de edad, sexo, la altura, el peso, el índice de masa corporal, un intervalo entre las evaluaciones, mínimo 3 meses, y determinaron pues el Múnich, el MUSIC y el potencial de acción muscular compuesta de los músculos mencionados anteriormente. Ellos también definieron entre las personas que aplicaban el estudio si eran experimentados o no,
en función de si llevaban por lo menos 3 años realizando estudios mensuales de Múnich, y además definieron unas variables, eran la suma del valor del Múnich, usaron una suma 2, 3 y 4, en los cuales se incluían los músculos que se observan en la presentación, el nivel anterior, el adductor dieti minimi, si se incluía el adductor pollicis brevis y si se incluía el deltoides. Y para el análisis estadístico, pues en general compararon estas variables cuantitativas usando pruebas paramétricas o no paramétricas en función pues, de la normalidad o no de la distribución de las variables. Definieron un criterio como una buena reproducibilidad o repetibilidad de las medidas con un coeficiente de correlación intraclase mayor a 0.75. Definieron un coeficiente de variabilidad, ya lo vamos a ver, entre las medidas, como fueron 2 medidas por cada sujeto, simplemente era la diferencia o el porcentaje de variación en relación al promedio, la prueba, la segunda prueba, la diferencia sobre el promedio de las dos por 100, y definieron, ya lo vamos a ver también, los valores normales, que ellos, lo que ellos pretendían definir como la variabilidad individual o intraindividual normal del Múnich en el tiempo, la definieron a partir del percentil 95 de ese coeficiente de variabilidad y con un intervalo de confianza al 95%, de acuerdo al método gráfico de Blanc, que ya vamos a mencionar. Entonces, ¿qué reportaron ellos como resultados? Pues en total incluyeron 118 voluntarios sanos, con una media de edad de 47 años, intervalo de 23 a 76, un rango, 32 personas fueron mayores de 60 años, y el intervalo promedio, digamos, entre las dos evaluaciones fueron 105 días, con un rango entre 30 a 360 días. Aquí vemos en esta tabla, entonces, los resultados del Múnich, del MUSIC y del potencial de acción muscular compuesta entre los dos estudios. Entonces, con promedio y con los rangos entre el percentil 5 y 95 de cada uno de estos valores. Entonces, digamos que para analizar esa variabilidad, ellos primero hacen un análisis en relación a la repetibilidad o la confianza entre pruebas. Entonces calculan el coeficiente de correlación intraclase, lo hacen del Múnich por cada uno de los músculos y por cada uno de los músculos evaluados, más los puntajes o las sumas que ellos proponían. Entonces muestran esta tabla en la cual muestran los resultados, cuando incluyen todos los estudios en general, pero también la discriminan entre lo que ellos definieron como los operadores no experimentados y los experimentados, y lo que se ve es que en general entre todos los operadores lo que tiene mejor reproducibilidad es a nivel del adductor pollicis brevis, y cuando se suman en las sumas de 3 y 4, cuando se tiene en cuenta el adductor pollicis brevis, se suma el nivel anterior, el adductor dieti minimi o el deltoides. Y en general para las personas que estaban con los operadores experimentados, el coeficiente fue muy bueno, fue significativo realmente en todas las pruebas. Entonces, en general, yo ya a partir de eso, pues uno de los elementos que van planteando, que se va a plantear es precisamente que la experiencia es importante en esa variabilidad de la prueba. Y aquí, pues, se muestran en esta tabla el coeficiente de variabilidad, que ya también lo definimos. Nuevamente lo muestran por cada una de las pruebas. En general, promedio todo, y también hacen la comparación entre los operadores con experiencia y los que no tienen experiencia. Entonces, lo que se puede ver aquí, por ejemplo, es que en general, pues no hubo diferencia, por ejemplo, en ese coeficiente de variabilidad entre experimentados y no experimentados, por ejemplo, en el tibial anterior. Sí, ya empezaron a haber significativos o diferencias en ese coeficiente en función de esa experiencia o no de las personas, tanto en el adductor dieti mínimo, en el deltoides, y en las sumas o en los coeficientes que están, o en las sumas que ellos proponían con músculos de miembros inferiores y de miembros superiores. Bueno, y aquí vemos también, entonces, en estas gráficas de cajas, ellos nos comparan en la gráfica que podemos ver cómo va, el coeficiente, el coeficiente de variación del Múnich en cada uno de los músculos, su media, su intervalo, y evalúan si hubo diferencias estadísticamente significativas al compararlos cada uno con los protocolos de suma que ellos proponían. Entonces, lo que se puede ver es, por ejemplo,
el asterisco corresponde a la suma 3, el signo como de peso corresponde a la 2 y el otro a la suma, al puntaje que incluía los 4 músculos. Entonces, se puede ver que, por ejemplo, hubo diferencias significativas en el coeficiente de variación entre cada músculo individual cuando cada uno o en comparación con los protocolos o las sumas. Aquí también muestra, por ejemplo, compara lo mismo, el porcentaje de ese coeficiente de variación y hace una comparación en cada una de las sumas, si hubo diferencia o no entre si la persona tenía experiencia o no tenía experiencia en realizar la prueba, y lo que se ve es que sí fue significativo para cada uno de los puntajes o sumas en función de la experticia de cada persona. Entonces, a partir de eso, pues se pueden sacar algunas conclusiones. Entonces, ellos, por ejemplo, describen que usaron estos músculos porque pues, ellos encuentran que tienen una buena correlación con los puntajes de discapacidad en enfermedades neuromusculares, en neuropatías crónicas, en enfermedades de la neurona motora y en neuropatías crónicas. Dicen que no incluyeron el extensor digitorum brevis y el adductor hallucis porque pues, ellos mencionaban que en general tienen que tener un compromiso mayor o más avanzado para que se manifieste a nivel de las respuestas o a nivel de los estudios. El deltoide lo incluyeron, dicen que como músculo proximal, en la medida en la que pues, dice que pues, por experiencia de ellos en su grupo de trabajo tenía mayor reproducibilidad y facilidad del registro. También definieron las sumas, pues la suma de 2 puntajes lo hacían para incluir o evaluar miembros superiores e inferiores al tiempo, y las sumas 3 y 4, pues buscando precisamente que hubiera menos variabilidad entre los diferentes estudios, especialmente en los operadores que tenían poca experiencia. Y también definieron ese tiempo de 3 meses en función de dar un plazo mínimo para observar o para evidenciar, por ejemplo, respuestas a tratamientos, que sería una de las utilidades de tener estos valores de referencia para poder definir cambios significativos. Entonces, ¿qué encontraron ellos en relación pues, a todo este estudio? Entonces, en relación pues, al análisis multivariado, ellos no encontraron que la variabilidad en el tiempo de los estudios se vea afectado, dependa de la edad, del sexo o del índice de masa corporal. Son las variables generales que ellos evaluaron. En las personas sanas, que son los que están en este estudio, se ve que la variabilidad está muy influenciada, depende mucho de la amplitud del potencial de acción muscular compuesto. Ahí, digámoslo un poco, la importancia de la técnica. Y eso se ve reflejado porque en las gráficas que mostrábamos previamente, cuando se hacía la comparación de cada uno de los músculos individuales y las sumas, por modelos de regresión, ellos se ven que en las sumas 2 y 3, la variable que más peso tiene para explicar esa variabilidad es el potencial de acción muscular compuesto del adductor GT minimi. Y en la suma 4, la que tiene mayor peso es potencial, la amplitud del potencial del deltoides. Entonces, a partir de eso, pues ya está la conclusión de que depende mucho de la variabilidad de este registro. Otro que se vio con los resultados es que es clave también la experiencia del operador, influye mucho en general sobre estas variables, sobre la variabilidad del Munix en el tiempo. Y finalmente, pues a partir de lo que demostraban también los valores numéricos, ellos mencionan que un valor por lo menos mayor al 20% en las sumas se puede tomar como un cambio significativo en el tiempo que puede corresponder ya sea a un efecto del tratamiento o a un evento, digámoslo, de progresión, el curso temporal de la patología, y que en general pues ya no es debido a la técnica o a la experiencia del operador. Entonces, en general, pues ellos concluyen que, digamos, dan como ese valor de referencia y como límites, digamos, lo ponen digamos, que como los límites que ellos tratan de poner en función del percentil. Entonces ellos, por ejemplo, dicen que cuando se usa la suma de 2, un límite máximo de 22, la suma de 3, un límite o una variabilidad máxima del 15%,
en general puede ser debida a simplemente a la condición de la técnica, y un 12-15% en la suma cuando se usan o cuando se tienen en cuenta los 4 músculos. Y finalmente, pues no reportaban, simplemente lo describían, pero pues no mostraban el análisis, pues el análisis del intervalo de confianza mostraban que lo ideal es que nuevamente serán muy similares. Realmente cuando se usaba la suma de 2, lo que se esperaba era que máximo la variabilidad propia de la prueba era alrededor del 23%, 3 era del 19% y un poquito menos 17-16% cuando se usaba la suma de los 4. Entonces, finalmente, pues esas eran las conclusiones que nos presentaban en el artículo.